Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mis amigos, mis eco amigos? Hoy estamos en miércoles y hoy traemos un programa bien especial. Creo yo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Lo que es el encabezado de nuestro video. Y pues nada, realmente queremos ser sinceros. Ahora vamos a hablar con los temas, ¿verdad? Vamos a incluir un poquito de finanzas personales. Vamos a hablar un poquitito de lo que respecta, ¿verdad? A todo lo que es el movimiento que una persona debe hacer o debe conocer a la hora de emprender un negocio o a la hora de nosotros volvernos consumidores responsables. Así que pues nada, les pedimos que se queden desde el principio hasta el final, ¿verdad? Porque se va a alargar un poquito más de lo normal dentro de lo que siempre hacemos y por qué vamos a hacer esto. Realmente hubo algo que me inspiró y me motivó a hacerlo, a tocar este tema porque muchas personas no creen y porque muchas personas también están mal informadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Solamente vamos a romper algunos tabús que se hablan de ciertos negocios, de ciertas cosas que al final todo termina siendo parte de una experiencia, termina siendo parte de la vivencia de las personas y pues de alguna forma es lo que nosotros queremos compartir experiencias para que a otras personas les ayude muchísimo todo lo que nosotros estamos viviendo. De alguna manera, siempre habrá algo que nos haga despertar. Muchas veces vamos a despertar pronto y muchas veces vamos a despertar muy, muy tarde, cuando ya han pasado muchas cosas, pero sin embargo, pues la idea es ayudar, ayudar y ayudar, porque todos tenemos la visión de querer hacer muchas cosas y en los negocios, pues tiende uno a experimentar y cosas que de pronto pueden ser pueden causarle muchos problemas a uno y pues puede costar mucho de lo que uno ha hecho y puede perder uno mucho más. Así que nada, vamos a darle paso a el tema que estamos viendo. Vamos a ver. Muchas veces bueno, tal vez en algunas ocasiones les he compartido, ¿verdad? Las experiencias que nosotros hemos tenido con respecto a lo que es los negocios o las oportunidades de negocio. Porque muchas veces las personas no creen en los proyectos de multinivel. ¿O por qué son tan mencionadas las, esas compañías, ¿verdad? Con los temas de redes de mercadeo. Principalmente porque son negocios que no son negocios tradicionales, que no se basan en lo que normalmente nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, muchas personas confunden el tema con respecto a lo que es realmente la empresa y lo que tiene que ver con las funciones que las personas particulares desempeñan. El trabajo que las personas desempeñamos es lo que hace mucho la diferencia. Te voy a contar un poco de mi historia en cuanto a estos temas. Hace muchos años, por allá por el 2013, 2014, de hecho, ya venía desarrollando negocios tradicionales desde lo que fue el 2007, 2008, más o menos. Empecé yo por la misma situación, que tenía problemas con mis trabajos que se fueron volviendo inestables. Empecé a tener yo una cierta... por eso menciono muchas veces que me volví una comerciante por accidente. Porque empecé a verme con la necesidad de empezar a trabajar y hacer negocios. De lo que yo ya sabía hacer, Más sin embargo, no tenía los conocimientos reales de qué era poner un negocio, dentro de lo que era su capital, su inventario, organización. Para esas alturas yo todavía no estaba estudiando, o había empezado a estudiar la carrera de administración y todavía me faltaba mucho que ver de la teoría a la práctica. Aprendí mucho con mis trabajos y empecé a ver totalmente la diferencia de lo que yo ya había estado haciendo con lo que yo estaba aprendiendo. Y pues eso me fue abriendo más los ojos. Sin embargo, por allá por el 2013,
yo me topé con una empresa de este tema, que era prácticamente lo que era la red de mercadeo. Sin embargo, pues en ese momento, pues me llené de muchas expectativas, de muchas ilusiones y no me preocupé mucho por averiguar, ni me preocupé mucho por conocer, más que solamente trabajar con las personas que me habían abordado. Llegó un punto, ¿verdad? Para no hacerles muy largo el cuento, llegó un punto donde para poder yo avanzar, me dejé influenciar mucho por todo lo que me decían y pues llegó un punto donde me endeudé para poder yo generar. Pero tenía un problema. El apoyo, de cierto modo, lo tuve. Sin embargo, no había desarrollado las habilidades todavía para poder yo manejar un negocio estático. No tenía el capital para hacerlo y lamentablemente pues me endeudé para poder empezar. El problema fue que cuando yo ya estuve adentro, yo ya no vi mayor apoyo, porque realmente era yo la que tenía que sacar adelante ese negocio y yo no lo podía sacar, no lo pude sacar. Y las deudas empezaron a generarse y ese capital que me habían prestado se me volvió a hacer grande. A la fecha, ¿verdad? Poco a poco fui sacando esa deuda porque se me incrementó más los intereses y hubo por ahí una situación que me tuvo estancada por mucho tiempo. Dejé realmente la compañía, dejé los contactos que tenía de esa empresa y al tiempo supe que ya no estaba acá en El Salvador. Pero esa experiencia me llenó a mí de más inquietud, porque al final empecé a ver y empecé a entender de que si yo quería hacer un negocio, tenía que aprender a hacer algo. Y me puse a investigar y a investigar y a investigar, ¿verdad? ¿Qué era lo que estas empresas hacían, cómo trabajaban, cuáles eran sus planes de compensación? Y empecé a buscar y a llenarme de información. Empecé a tomar criterio propio sobre lo que yo ya estaba experimentando y lo que me habían enseñado y lo que me habían había escuchado de las personas que me habían abordado. Yo lo que necesitaba era información, necesitaba capacitarme. Después de 2 años más o menos, me topé con otra empresa que trabaja con el mismo sistema, tal vez copiados. Entonces ahí vengo yo, hoy por hoy, hago la reflexión y digo, entre las competencias y el dominio de una empresa o de un lugar que está tratando de posicionarse, muchas empresas copian lo que tal vez en algún momento alguna empresa tiene como buenos resultados el trabajo que se hace. La primera empresa tenía 3 años, más o menos, que había empezado, con la que empecé. Y la empresa con la que me topé tenía 60 años. Más o menos en aquel entonces tenía menos tiempo, porque estamos hablando ya prácticamente como de 8 años. Tenía como 50 años más o menos. Entonces, empecé a poner sobre la balanza y yo decía, bueno, ¿por qué esta empresa a nivel mundial ha sido más reconocida? ¿Y por qué? 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 Y empecé a buscar. Así fue como me di cuenta, de alguna manera, la diferencia que hay entre unas y otras empresas, pero no realmente por lo que la empresa te está ofreciendo, sino que por la calidad de educación que nosotros estamos teniendo a la hora de abordar este tipo de negocios. Entonces, a partir de ahí, empecé a educarme y empecé a darme cuenta. Pero como ya tenía la primera experiencia del primer negocio, donde yo no le puse mayor importancia a lo que me dijera, ¿verdad? Porque de alguna manera yo ya traía mi experiencia como tal, porque me dejé emocionar, me dejé que me emocionaran tanto que yo no me di las consecuencias porque para poder crecer tuve que endeudarme.
Y hoy en esta segunda ocasión yo no lo iba a hacer igual. Así que dejé pasar de largo. Empecé a conocer y empecé a conocer productos, empecé a conocer, ¿verdad? Cuál era todo, casi todo, ¿verdad? Hasta la fecha todavía me falta mucho que conocer, pero me familiaricé más con la empresa, porque yo no quería en algún momento hablar a las personas tampoco y sentir que era demasiado ficticio todo lo que en algún momento se les pudiera estar enseñando. Hoy por hoy tengo otro concepto y realmente pienso de que mientras nosotros en algún momento tengamos la mejor información, nosotros tengamos la buena dirección y que aprendamos que dentro del desarrollo personal tenemos nuestro desarrollo sobre la inteligencia financiera y por eso yo hablo mucho sobre eso. Y es porque de alguna manera eso nos da la pauta de aprender a ser consumidores responsables desde el punto en cómo compramos, dónde compramos y qué tipo de productos compramos. Investigar realmente lo que a nosotros pues nos genere desconfianza en algún momento y que nosotros podamos ser partícipes y realmente dar la certeza de que lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo, sea muy apropiado para las personas a las cuales te estás acercando. Esa es parte de lo que aprendí sobre lo que es el liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, a falta de ese conocimiento o a falta de esa habilidad, a veces inventamos, decimos e incluso suele pasar con los negocios tradicionales. ¿Por qué? Porque también en un negocio tradicional, cuando uno va a hacer contrataciones de personas y tú ofreces múltiples cosas a las personas que van a trabajar contigo, ellos te creen porque les das la seguridad y la certeza. El problema es que cuando tú ya no puedes resolverles el problema, entonces o no puedes resolverles sus necesidades, entonces vienen los problemas, porque empiezan los desacuerdos, las inconformidades, empiezan a haber todo ese tipo de situaciones en las que te ves prácticamente envuelto, donde tú eres el que queda mal como jefe. Entonces, realmente el punto es de que toda organización, toda persona que quiera iniciar un negocio, muy independientemente de lo que fuera y de con quién sea, lo único que nosotros debemos hacer es primero informarnos, siempre. Informarnos, investigar y tratar de escuchar todas las posibilidades, todas las alternativas. Educarnos, segundo, educarnos en los temas financieros, porque sabemos que todo negocio, ya sea tradicional o no tradicional, todos tienen un enfoque. Todos tienen un enfoque que es la organización, la planeación. De hecho, cuando hay productos, tiene que haber una planeación sobre las compras que tú estás haciendo, el inventario con el cual tú, ¿verdad?, te vas a exponer. Tienes que ver realmente cómo tú lo vas a promover, lo vas a vender, lo vas a comercializar. Entonces, de alguna manera, es algo que nosotros debemos aprender. Todo negocio, por pequeño o grande que sea, nosotros de alguna manera debemos tener control sobre lo que está pasando, sobre lo que nosotros vamos a hacer. Porque el problema es de que muchas de las personas, muchos de los emprendedores, muchos de todas nosotros que queremos empezar un negocio, es que nosotros, bueno, vemos algo, yo digo, bueno, lo compro, solo soy de intermediario, lo vendo, ¿verdad? Porque solo somos comerciantes. Pero si te quieres profesionalizar en lo que haces, entonces debes de comprender que eso que solamente lo vas a comprar para comercializarlo de alguna manera va a crecer. Cuando crece, entonces uno tiene que ver todo el panorama de cómo se va a vender, de qué forma va a hacer llegar al cliente. O sea, todo es una organización. Los números son bien importantes. Cómo manejar realmente los números dentro de tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas no creen, volviendo al punto, en los negocios de multinivel, porque más allá de apegarse a las políticas de la empresa o a las políticas de lo que es el negocio en sí, lo que es obviamente el proveedor mayor, nos apegamos muchas veces a lo que nos están diciendo
los líderes de equipo, y sin embargo no digo que no está bien, ¿verdad? Porque no digo que no está bien, pero debemos tener sinceridad con nosotros mismos primero y ver las capacidades que nosotros tenemos para poder en algún momento eh, iniciar, apoyarnos con las personas que saben, sí, ¿verdad?, de estos temas, pero también visualizar cuáles son los pasos principales. Para mí, como persona muy particular y que he trabajado en estas áreas y me he dedicado los últimos 7 años, desde el 2013 a la fecha, a, a visualizar las oportunidades, no solamente las oportunidades tradicionales, sino que las oportunidades que se han venido dando para poder alcanzar eso que tanto muchas personas quieren. Nunca hay resultados si uno no lo trabaja. Si uno no trabaja como debe de ser, no vas a tener resultados. Hay que saberse informar y apegarse a lo que son las políticas de comercialización y a lo que la empresa de alguna manera te está poniendo. La empresa, los apoyos de los grupos en el liderazgo, eso tiene que ver mucho ya con el crecimiento personal, ya eso tiene que ver con el hecho de empoderarte para poder salir adelante. Y es cierto, funciona, es muy bueno, ¿verdad? Pero también uno tiene que tener un stop. Porque si yo en mi primer negocio, yo hubiera tenido la percepción de que yo iba a generar una deuda mayor, mucho más grande, que no iba a poder yo solventar, no lo hubiera hecho. Pero si uno está dentro de sus capacidades y está dentro de una de sus posibilidades, no hay problema a la hora de emprender. Porque si tú tienes un capital propio y tú lo estás poniendo personalmente y sabes que tú lo vas a poder recuperar, aunque aún así no lo recuperarás por alguna A, B razón, es tu dinero, no es el de nadie más. Ciertamente, para aprender hay que muchas veces cometer errores y ciertamente que para perder hay que fracasar, porque solamente así muchas veces avanzamos. Entonces, a mí me criticaron mucho tiempo por el hecho de ver de que iba haciendo negocio y no funcionaba y no me daba y no tenía resultados. ¿Pero por qué? Porque prácticamente durante ese proceso de 10 años más o menos me dediqué a cometer errores. Muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde vienen todos los problemas, donde tal vez tú ves a personas que ya no están en los negocios y de repente uno te acercas a ellos y de repente le preguntas y mira, y tú ya no estás en negocio, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? Y entonces cuando nosotros no tenemos, ¿verdad?, cómo poder ser sinceros y decir, es que yo no pude trabajar, ¿verdad?, y realmente la orientación que tuve no fue la más óptima, entonces empezamos a despotricar prácticamente a la empresa y entonces empezamos a darle mala fama a la empresa. Y tal vez no es la empresa, sino que somos nosotros las personas, como seres humanos que somos, los que no hemos logrado, ¿verdad?, visualizar bien la oportunidad, no hemos tenido la mejor orientación y la falta de conocimiento sobre lo que nosotros hacemos prácticamente en los negocios es totalmente pues nula. Por eso que nosotros cuando somos empleados, ¿verdad?, queremos hacer, y esto va para las personas, la mayoría de las personas que somos empleadas, quieren de alguna manera emprender un negocio, primero estudienlo, primero enamórense ustedes de lo que ustedes pueden encontrar. Yo siempre les he dicho un tiempo, ¿verdad?, cuando yo visualicé por el camino donde yo iba tratando de cometer el mismo error que cometí la primera vez, puse un stop, porque yo dije, no, ya no es la segunda vez la que voy a pasar por lo mismo. Entonces, yo recomiendo a todas las personas, y cualquiera pudiera decir, ay, qué boba, y que, porque ella lo hace, no. Yo les recomiendo a todas las personas, ¿verdad?, mi gente a la cual yo converso, es primero, no invierta si usted sabe que no va a poder usted comercializar el producto y no va a poder usted recuperar su dinero. ¿Por qué? Porque no tengo la habilidad desarrollada de la comercialización.
Porque no soy experto en ventas, porque realmente me dan miedo las ventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que hago es orientar a mi gente y decirle, ok, tú quieres empezar un negocio, entonces hazlo, pero no inviertas lo que no tienes. Hoy, la oportunidad que se da, ¿verdad? Con esta empresa a la cual estamos aquí, ¿verdad? Es porque simple y sencillamente conoce los productos. Compra lo que te crea conveniente comprar. Compra lo que realmente te va a ser útil. Entonces, lo vas conociendo, te vas enamorando de ellos, ves todo lo que tiene, los pruebas y a ti te van a funcionar y a ti te funciona. Entonces, tú los puedes recomendar. En la medida que tú los conoces, los productos, entonces tú los recomiendas. Y pues con el tiempo tú vas empezando a percibir. ¿Por qué? Porque obviamente es un negocio y pues la empresa te da la oportunidad de poderlos comercializar, te da la oportunidad de poder eh, obtener, ¿verdad? Una ganancia sobre lo que tú estás haciendo, porque es un negocio. Porque dejaría de ser negocio si uno no gana nada. Entonces, siempre les digo lo mismo. Las personas que quieren obtener los descuentos, quieren ser partícipe de la oportunidad, las personas que quieren ganar, ¿verdad? Como de primer momento, yo siempre digo, es dentro del ahorro, en el consumo y dentro de la comercialización. Es ahí donde empieza uno a comercializar y entonces uno empieza a poner sus habilidades, poner todo uno para poder empezar a comercializar. Lo mismo en el negocios tradicionales. Tú empiezas con un negocio que la mayor parte de veces es cuando uno conoce quizás un poco más de lo que va a vender o de lo que va a promover. Ahora, yo siempre recomiendo en los negocios tradicionales que si usted no tiene un capital por lo menos de 6 meses, entonces evítese de poner locales, evítese de adquirir gastos mayores, porque lo primero que uno tiene que hacer es su cartera de clientes. Los clientes son lo principal, porque si usted no tiene clientes no va a tener cómo percibir dinero ni tampoco va a tener cómo pagar. Y si mientras empieza su negocio a producir, entonces usted va a tener que estar inyectándole a su negocio. Y si usted no tiene un capital fuerte, va a tener que prestar. Y ese prestar implica que cuando usted pague una cuota, llámese banco, llámese financiera, llámese donde se llame, entonces usted va a tener que pagar esa cuota más interés. Entonces usted va a tener que sacar de su negocio la cuota más el interés, cosa que eso tendría que quedarle a usted como ganancia. Ojo, eso es para los negocios tradicionales. Para los negocios igual no tradicionales como los que estamos hablando ahorita, que son los negocios de multinivel, ¿verdad? Tenemos que tener eso en cuenta. Así es que ahí es donde viene el potencial en el liderazgo de las personas que te están guiando. No es el problema, no es en sí la empresa, no. Es la persona que te está guiando y cómo tú lo estás viendo. Entonces, lo más recomendable es que empecemos a aprender a administrar nuestra casa, aprender a comprar, aprender a evaluar, a aprender. Si tú puedes manejar la administración de tu hogar, si tú puedes y alcanzas a visualizar que algo te puede dar la oportunidad, porque realmente yo le digo, beneficios sí he tenido, porque hay un punto donde cuando tú compras y tu mismo producto sirve para demostrarlo, entonces tú estás, aunque sea, porque digo aunque sea, con poco, pero tú estás haciendo pruebas, tú estás aprendiendo. Y en la medida que tú vas aprendiendo, te vas volviendo más profesional, te vas volviendo más sincero con las personas y le vas dando la oportunidad a quien, porque dice el dicho que el que crece como espuma, rápido se deshace también, ¿verdad? Entonces, no. La idea para tener negocios rentables es crecer, no importa que tan despacio vayas, pero es crecer con una base sólida, una base donde tú sepas que realmente, pase lo que pase, se va a mantener. Eso pasó mucho con los negocios en la pandemia. Muchos negocios, muchas personas, ¿verdad? Que no tuvimos negocios sólidos, se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de susceptibilidad, estamos hablando de emociones. Entonces,
Las personas se mueven por emociones. Las personas nos movemos por emociones. Y cuando no vemos resultados, nos flaqueamos rápido. Entonces, para un buen líder, para una persona que quiere liderar equipos, para una persona que quiere trabajar con personas, significa que uno debe de crear conciencia. Conciencia porque dentro de lo que estamos trabajando, principalmente es con seres humanos. Entonces, de pronto como que si nosotros estamos así, que no sabemos tampoco qué hacer, la gente la estás trabajando a pura emoción, motivación, y estás influyendo de una manera negativa en esa persona porque cada quien tiene sus habilidades y tiene todas las cosas que puede tener. Entonces, obviamente, en un momento de crisis se va a desvanecer. Así es que, mis amigos, ¿verdad? Yo hoy he venido no solamente a hablarles de empresa, de un negocio, no he venido tampoco a poner entredicho lo que muchas personas pues, pueden en algún momento pensar o tener la idea de los negocios de multinivel. No, realmente es hablar nada más con sinceridad dentro de lo que es la experiencia. Puede hacer que otras personas, ¿verdad?, te puedan comentar, te puedan hablar, te puedan decir, todo bajo su experiencia. Pero lo más bonito es que crees tú tu propia experiencia en tus negocios. El emprendimiento es muy satisfactorio, es muy gratificante cuando tú tienes los resultados que buscas, pero, pero siempre es bueno tomar en cuenta todo lo que nosotros podemos aprender. Realmente la administración de un negocio se vuelve más profesional cada vez más. Uno tiene convicción sobre lo que está haciendo. Y un negocio de comercialización, ¿verdad?, también tiene mucho mayores beneficios cuando nosotros estamos convencidos de lo que estás haciendo es lo mejor para ti y para tu familia. Entonces, la moraleja es que si tú quieres hacer un negocio, un emprendimiento, siempre tienes que verlo desde lo normal, lo tradicional, desde todo lo que debería de hacer una persona para poner un negocio tradicional. Desde, como les vuelvo y repito, desde su estructura, cómo se va a entregar el producto, cómo lo vas a comercializar, qué es lo que vas a hacer, la planificación y la organización de todo lo que vas a hacer. Ciertamente tu proveedor mayor es la empresa con la cual tú estás conectada, pero eso no significa que tú no vayas a hacer mayor cosa. Claro que sí, porque no dejas de ser, ¿verdad?, parte de la empresa y debes de estar, no 100% seguro, pero sí por lo menos seguro de que todo lo que estás haciendo con esta empresa es legal. Por eso es necesario que uno de alguna forma se informe, se documente. Y pues también tomar en cuenta de que todas las cosas que nosotros podemos hacer en algún momento tienen que ver con lo que es la educación, ¿verdad? Así que en la medida que nos eduquemos, en la medida que nos formemos, por eso dentro de lo que es la inteligencia emocional, social y comercial, es fundamental a la hora de emprender un negocio. La inteligencia financiera es la principal. Entonces, pues nada, mis amigos, realmente yo lo que les invito es a que cuando tomen ustedes la decisión o a escuchar a alguien, no se nieguen la oportunidad, porque hay oportunidades que les puede dar beneficio. Pero primero debemos de capacitarnos y conocer. Ahora, eso también yo lo aprendí de un amigo que me dijo en algún momento, ¿verdad? Un muy buen amigo y que me dijo, bueno, ¿investigaste? Sí. Una empresa que tiene más de 25, 30 años a la hora de que uno va a buscar un trabajo, también tiene mucho que ver. Porque entonces estamos hablando de una trayectoria donde tú puedes ver si va a funcionar o no va a funcionar, cuánto tiempo. Sin embargo, en los trabajos ahora tampoco no hay nada seguro. No importa cuántos años tenga la empresa, pero tampoco no hay nada seguro. ¿Por qué? Porque lo que determina muchas veces la estabilidad tuya en un trabajo es tus actitudes, tus aptitudes, tus habilidades y todo lo que tú puedes desarrollar en la medida de ser humano, profesional en el ámbito laboral. Así es que, pues nada, con eso nos quedamos y espero que esto les ayude muchísimo a la hora de ser consumidores responsables, ser compradores inteligentes y ser emprendedores visionarios. Nos vemos.